Exactamente a las 5:17 de la mañana, en medio de la neblina caribeña, la superficie tranquila del mar se estremeció con un solo temblor metálico. El cañón frontal del USS Gradley cobró vida, su tubo de acero vibrando con un zumbido grave mientras los marineros se quedaban inmóviles por un instante. A través del intercomunicador del destructor, una voz rompió el silencio como una alarma. Condición 3. Ocupar y asegurar todos los puestos clave. Nadie necesitaba más explicaciones. Algo se movía rápido, directo hacia ellos. En la pantalla del radar aparecieron 3 ecos brillantes. Su velocidad aumentaba, su formación se cerraba. Los identificadores decían, Sierra 1, 2 y 3. Bandera de origen, Venezuela. El capitán no levantó la voz, no hacía falta. Las órdenes se replicaron por todo el barco. Las seguridades se desactivaron, los cascos se ajustaron. En segundos, el Gradley pasó de una simple patrulla a un estado de alerta total. Bajo cubierta, en el centro de información de combate, los operadores seguían el avance de los 3 contactos que se acercaban a 28 nudos, rumbo 243. El cañón principal de 5 pulgadas se alineó con precisión milimétrica, listo para enviar un mensaje silencioso sin disparar un solo tiro. ¿Confirmación visual?, preguntó un oficial. Negativo, señor, respondió otra voz. Embarcaciones de bajo perfil, probablemente patrulleras rápidas. Avanzan sin luces, a alta velocidad. Quienquiera que las comandara, sabía perfectamente cómo acercarse sin cruzar la línea legal. Sobre la cubierta, el sistema de guerra electrónica del navío comenzó a barrer todo el espectro electromagnético. El zumbido de los sensores llenó el aire, capturando y registrando cada emisión, cada señal. En el puente, los marineros miraban hacia un horizonte oscuro donde el amanecer aún no se insinuaba. No veían formas, solo sombras cortando el agua. Habían entrenado para ese escenario cientos de veces, pero esta vez era diferente. Caracas estaba furiosa, y la línea entre disuasión y provocación nunca había sido tan delgada. Mostrar presencia. Sin escalar, ordenó el capitán con voz serena. En la sala táctica, los contactos ya estaban a menos de 12 millas náuticas. Recomiendo marcarlos como posible amenaza mientras esperamos identificación, dijo el oficial de operaciones. El capitán asintió sin dudar. Mantengan el rumbo. Armas listas, pero nadie dispara. Los pasillos del Gradley cobraron vida. Los artilleros revisaron la munición, los sistemas defensivos se activaron, el radar de corto alcance comenzó a girar con un suave zumbido hidráulico. Para muchos, era rutina. Pero las banderas que venían en el horizonte convertían el ejercicio en algo real. La tensión se sentía densa en el aire caribeño. Contactos acelerando a 29 nudos, reportó la radio. El timonel mantuvo el curso con precisión, rozando el límite de las aguas internacionales. Con menos de 3 millas de margen, cualquier desviación podría interpretarse como una provocación. Todos lo sabían. Los barcos venezolanos se acercaban directamente al costado del Gradley. Un desafío en toda regla. Propulsión, máxima potencia. Podríamos necesitar maniobrar. Esto ya no es un ejercicio, dijo el capitán. Las miradas se cruzaron en silencio. Los próximos minutos decidirían si aquello sería solo otro roce en el mar o la chispa que encendería una nueva crisis en el Caribe. El reloj marcaba las 5:20 cuando el amanecer empezó a teñir el horizonte. El USS Gradley, un destructor clase Arleigh Burke, con su número de casco pintado en blanco sobre el acero gris, navegaba a menos de 15 millas de la costa venezolana. En el radar, 3 contactos se movían con precisión, cerrando su formación conforme avanzaban. No eran pescadores ni civiles extraviados, eran patrulleras de la Marina venezolana, rápidas y decididas. Desde hacía 2 meses, Washington mantenía la Operación Sentinel South, una misión de seguridad marítima destinada a interceptar rutas de contrabando de armas y drogas que cruzaban aguas venezolanas. Pero para Caracas, aquello era mucho más,
una demostración de control estadounidense en su propio patio trasero. 4 días antes, helicópteros de la Marina norteamericana habían interceptado 2 lanchas sospechosas cerca de Curazao. Una fue hundida tras ignorar repetidas advertencias. Para Venezuela fue una agresión. Para el Pentágono, aplicación de la ley. Ahora, Caracas respondía, no con palabras, sino con acción. Sus patrulleras rápidas, probablemente de clase Y, no estaban diseñadas para ganar batallas, sino para provocar. Pequeñas, veloces y con una firma de radar casi invisible, podían acercarse más rápido de lo que cualquier diplomático podría reaccionar. Dentro del CIC del Gravely, los mapas digitales proyectaban una luz azulada sobre los rostros de los oficiales. Las coordenadas se actualizaban cada segundo. 28 nudos. 29, distancia reduciéndose. El radar SPY-1 rastreaba cada cambio con precisión matemática y el sistema Aegis enlazaba con aeronaves aliadas en la zona, creando un escudo invisible que podía transformar el mar en un campo de batalla en cuestión de segundos. Los marineros sabían lo que estaba en juego. El Gravely tenía poder de fuego para borrar toda una defensa costera, pero esa no era su misión. Su misión era mantener la calma, mostrar presencia sin provocar. En estas aguas, decía un viejo oficial, el arma más peligrosa es un dedo nervioso. El cañón de 5 pulgadas permanecía fijo, apuntando a 243 grados, como un depredador que observa. El sistema Phalanx CAWS, apodado Acero Furioso, con sus 6 cañones capaces de disparar 4.500 balas por minuto, estaba listo pero silencioso. Su leve zumbido mecánico recordaba a todos que la paz pendía de un hilo. En el puente, los binoculares escudriñaban el horizonte. Primero un rastro débil, luego otro, 3 líneas de espuma blanca cortando el mar, directas hacia el costado del destructor. Mantengan el rumbo. Sin movimientos bruscos, ordenó el capitán. Los motores seguían estables. El radar, en modo pasivo. Nadie respiraba más fuerte de lo necesario. El Gravely aún se encontraba en aguas internacionales, pero apenas. Un error, un mal cálculo, y el incidente se convertiría en un escándalo mundial. Contactos a 9 millas y cerrando, informó la voz del radar. Los barcos venezolanos ya eran visibles en los sensores ópticos. Avanzaban rápido, sin intención de desviarse. Era una advertencia silenciosa hecha de velocidad. El capitán habló con calma al intercomunicador. Esto no es un ejercicio. Todos los sistemas en alerta visual. Ningún radar de puntería activo. Que nos vean, eso basta. En mar abierto, el silencio puede sonar más fuerte que los disparos. Y esa mañana, el silencio del Gravely decía más que cualquier cañón. Pero a medida que las patrulleras venezolanas entraban en rango visual, el equilibrio comenzó a cambiar. ¿Qué ocurriría cuando la presencia se encontrara cara a cara con la provocación? A las 5:19, la calma disciplinada del USS Gravely dio paso a una tensión controlada. Desde el puente llegó una nueva orden. Despeguen el Seahawk. En el helipuerto, bajo el resplandor anaranjado del amanecer, la tripulación se movió con precisión automática. Las cadenas de sujeción fueron liberadas, las palas del rotor se desplegaron y las turbinas gemelas del helicóptero MH-60R comenzaron a rugir. Para los marineros del Gravely, aquel aparato, con indicativo Racer 21, era mucho más que un helicóptero, era sus ojos en el cielo. El Seahawk se elevó cortando el aire húmedo del Caribe. Desde arriba, la tripulación vio lo que nadie en cubierta podía aún distinguir, 3 lanchas patrulleras venezolanas avanzando en formación en V, cortando las olas con precisión quirúrgica. Racer 21 a Gravely, comunicó el piloto. Confirmación visual, 3 embarcaciones, formación estable, velocidad 28 nudos. Entendido, respondió el capitán. Mantengan vigilancia. Sin armas activas.
Desde la torre de sensores del helicóptero, la cámara térmica MX-20 enfocó la lancha líder. En la pantalla aparecieron siluetas luminosas, 3 hombres en la cabina, 2 en el centro, 1 en la popa. No se observaban armas visibles, pero la tripulación sabía que eso no significaba que estuvieran desarmados. Aquellas patrulleras solían llevar ametralladoras pesadas ocultas, listas para activarse en segundos. La estructura cilíndrica detrás del puente probablemente ocultaba un radar de corto alcance o un sistema óptico. En el interior del Seahawk, el aire vibraba con el pulso de los rotores. Cada movimiento, cada palabra por radio pesaba más de lo normal. Abajo, el sistema Aegis del Gravely fusionaba datos de radar, sonar y señales electromagnéticas en una única imagen táctica. Cada eco era un latido. Cada segundo contaba. En cubierta, los marineros observaban el horizonte, ahora iluminado por la débil luz del amanecer. El radar SPY-1 rastreaba con precisión de centímetros, pero las armas seguían frías. El capitán conocía la regla: rastrear era defensa, apuntar era provocación. No le daría a Caracas la foto que buscaba para los titulares del día siguiente. Confiaba en la postura, en el poder visible y en la contención. El cañón de 5 pulgadas giró levemente, alineándose con los barcos en aproximación, sin fijar blanco. La torre Palanque se inclinó solo lo suficiente para que sus cañones gemelos fueran visibles. Desde la perspectiva venezolana, el mensaje era claro: los vemos. No nos pongan a prueba. Mientras tanto, en el aire, Racer 21 mantenía su órbita amplia, un guardián silencioso. Sus sensores transmitían imágenes en tiempo real al centro de combate, un mapa dinámico de la tensión en movimiento. Las patrulleras mantenían la formación, impecable, con sus estelas blancas convergiendo hacia el costado del destructor. Ya estaban lo bastante cerca para que la tripulación pudiera distinguir detalles con binoculares: el brillo metálico de los cascos, las banderas ondeando, el zumbido de los motores rompiendo el aire. A las 5:22, la distancia se redujo a poco más de 5 millas náuticas. Era el límite psicológico. Ambos bandos podían verse claramente, el imponente perfil del destructor estadounidense, con sus cúpulas de radar resplandeciendo, y las esbeltas siluetas venezolanas deslizándose sobre las olas. Distancia 5 millas y cerrando, informó el oficial del puente. El capitán asintió. Envía el mensaje. Segundos después, la radio del Gravely transmitió en inglés y español. Buques de la Armada Venezolana. Aquí buque de guerra de los Estados Unidos operando en aguas internacionales. Se aproximan a alta velocidad. Alteren su curso inmediatamente. El mar respondió con silencio. Solo el sonido de los motores y del oleaje. Hasta que, de repente, los barcos venezolanos aceleraron aún más. El aire en el puente se volvió más denso. 1 minuto, quizá menos, y el pulso del enfrentamiento alcanzaría su punto crítico. Entonces, la estática interrumpió la frecuencia. Una voz áspera y tensa resonó. Patrullera de la Armada Bolivariana. Están operando cerca de nuestras aguas territoriales. Identifiquen su misión. En el Gravely, el capitán mantuvo la calma. Armada Venezolana, aquí buque de guerra estadounidense USS Gravely. Operamos legalmente en aguas internacionales. Mantengan distancia segura. Ambas transmisiones sonaban corteses, pero bajo esa formalidad vibraba una electricidad peligrosa. Los venezolanos afirmaban soberanía, los estadounidenses, derecho internacional. Era un duelo verbal disfrazado de protocolo radial. Cada segundo prolongado aumentaba la posibilidad de un error que ninguno podía permitirse. Las patrulleras no se retiraron. Reducieron la velocidad a 20 nudos, pero se mantuvieron paralelas al destructor, a menos de 4 millas por estribor. No era una retirada, era un acompañamiento, un desafío deliberado. Puente, mantenga rumbo. CIC, rastreo completo, sin bloqueo de radar.
Postura visible únicamente, ordenó el capitán. En el cielo, el Seahawk giraba a 500 pies, su cámara haciendo zoom sobre las patrulleras. La lente térmica mostraba figuras humanas moviéndose, un marinero con binoculares, otro señalando hacia el destructor. Nos están observando, murmuró el operador. Saben exactamente hasta dónde pueden llegar. Abajo, el silencio se volvió casi irreal. Los motores del Grably zumbaban a potencia de crucero. El cañón y el palanx brillaban a la luz del sol naciente, imponentes pero aún dormidos. La tripulación lo llamaba disuasión pasiva. En realidad, era la forma más pura de autocontrol. Contactos a 3,6 millas, reportó el rastreador. El capitán no parpadeó. Anótenlo. Rumbo estable. Si cruzan 3, activamos luces de advertencia. No era miedo, era disciplina. Sabía que una acción impulsiva podía desatar una cadena que ni Washington ni Caracas podrían detener. Dentro del CIC, las pantallas pulsaban con datos, ecos, firmas térmicas, superposiciones digitales. Un ballet silencioso de números que separaba la paz del conflicto. Cada destello era una posibilidad de escalada. Cada decisión, una fracción de segundo. Las reglas de enfrentamiento eran claras, solo abrir fuego ante acto hostil o intención hostil inequívoca. Hasta el momento, los venezolanos no habían mostrado ninguna. Una aproximación rápida no bastaba, incluso un radar bloqueado podría no bastar. Todos los oficiales lo sabían. No se empieza una guerra por un movimiento. Aún así, la batalla psicológica era feroz. Los venezolanos buscaban provocar una reacción, los estadounidenses se negaban a dársela. Era una guerra de nervios, librada en silencio y contención. Los minutos pasaban lentos. En cubierta, el aire temblaba con el calor. Los ojos seguían las patrulleras que deslizaban su amenaza muda sobre las olas. Hasta que, finalmente, a las 5:34, algo cambió. El barco líder redujo velocidad y giró hacia el este. Los otros lo siguieron. Sin mensaje, sin saludo, sin gesto de despedida. Solo se retiraron. Habían cumplido su misión, dejar su mensaje. Un suspiro colectivo recorrió el Grably. Mantengan rumbo. Regístrenlo todo, ordenó el capitán. Desde el aire, el Seahawk captó la maniobra de retirada, un testimonio silencioso de cuán cerca había estado el mundo de una chispa más en el mapa. No fue una batalla. Fue un aviso. Un recordatorio en movimiento, no en fuego. Era el final de algo, o el inicio de algo mayor bajo las olas del Caribe. El Grably siguió su curso sin pronunciar una palabra. Las turbinas rugían contra la luz del nuevo día. Sin aplausos, sin celebración. Solo alivio disfrazado de disciplina. En Washington, las primeras alertas llegaron apenas 30 minutos después de que el USS Cradley reportara la retirada de las patrulleras. El incidente fue descrito con frialdad burocrática, interacción marítima cercana. Sin daños. Sin disparos. Operación dentro de parámetros normales. Pero detrás de esas líneas secas, el Pentágono sabía que algo había cambiado. El Caribe, durante décadas una zona tranquila bajo la sombra estadounidense, acababa de mostrar otra realidad. Venezuela, con apoyo técnico extranjero, se atrevía a desafiar abiertamente una presencia naval norteamericana. Era un gesto calculado, no una provocación impulsiva. En el Departamento de Estado, el análisis fue inmediato. Los reportes de inteligencia señalaban que oficiales rusos habían estado asesorando a la Armada venezolana en maniobras de disuasión marítima. No se trataba solo de barcos rápidos, sino de estrategia, medir hasta dónde Estados Unidos estaba dispuesto a ceder sin responder. Esa mañana, el Consejo de Seguridad Nacional se reunió a puerta cerrada. El almirante Peterson, jefe de operaciones navales, presentó los datos con precisión quirúrgica. Duración del contacto, 18 minutos. Distancia mínima, 3.4 millas náuticas.
Comunicación estable. Ningún intento de bloqueo. Ninguna radiación de radar de puntería. El asesor de seguridad respondió sin emoción. Entonces, técnicamente, no hubo agresión. Peterson asintió. Pero sí hubo mensaje. El presidente escuchó en silencio. No necesitaba explicaciones. Sabía que, en geopolítica, los mensajes no siempre llegan por escrito. A su lado, el secretario de Defensa añadió: Señor, este tipo de contacto no habría ocurrido hace 10 años. La diferencia es que ya no nos temen. Nos miden. En ese instante, comprendieron que el incidente del Gravely no era un hecho aislado. Era un síntoma. Los medios estadounidenses apenas lo mencionaron, enterrado entre titulares sobre política interna. Pero en América Latina, las imágenes transmitidas por televisión venezolana mostraban una narrativa distinta. Buques de la Armada Bolivariana obligan a destructor estadounidense a retirarse de aguas próximas. La propaganda hizo su trabajo. Las cámaras de los canales estatales mostraban el mar vacío, mientras locutores hablaban de soberanía defendida con valentía. Nadie mencionó que el Gravely nunca había cruzado la línea territorial. Para Caracas, la percepción era la victoria. Para Washington, la realidad era la advertencia. En la base naval de Norfolk, Virginia, los marineros del Gravely fueron recibidos con la discreción de las misiones que no deben llamar la atención. Sin medallas, sin comunicados, sin titulares, pero dentro del barco, los hombres sabían que habían estado a un paso de algo que podría haber cambiado el rumbo de la historia. El capitán no pronunció discursos. Solo reunió a su tripulación en cubierta, bajo el cielo gris del Atlántico, y dijo: Lo hicimos bien. No por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos. A veces, el mayor acto de fuerza es contenerla. El informe final describió el encuentro con precisión matemática. Los satélites confirmaron la trayectoria, las transmisiones de radio quedaron registradas, los sensores ópticos verificaron cada movimiento. El mar no mentía. Los analistas navales concluyeron que las patrulleras venezolanas actuaron dentro de un guión premeditado. El objetivo, medir la respuesta estadounidense, calibrar sus reglas de enfrentamiento y enviar una señal política tanto a Washington como a Moscú. Porque detrás de la bandera venezolana había más que orgullo nacional. Los datos de inteligencia apuntaban a que uno de los radares utilizados en las patrulleras era de origen ruso, posiblemente un sistema MR-352 Positive-MI, adaptado para embarcaciones pequeñas. Y en transmisiones captadas por el Gravely, se detectaron breves emisiones con firma electrónica compatible con equipos chinos de comunicaciones militares. El mensaje era claro: Caracas ya no jugaba sola. Mientras tanto, en el Caribe, la flota estadounidense continuó con sus operaciones, pero con un cambio sutil. Los destructores navegarían más al norte, y los vuelos de reconocimiento serían ahora responsabilidad de aeronaves P-8 Poseidón, operando desde bases en Curazao y Puerto Rico. Menos visible, más distante. El equilibrio se había desplazado unos grados. En Caracas, la televisión estatal celebraba un triunfo moral. En Washington, los estrategas revisaban mapas y medían distancias. Y en el mar, el USS Gravely seguía su rutina silenciosa, sin olvidar la línea invisible que había cruzado, no en las aguas, sino en la percepción del poder. El capitán del Gravely escribió una última línea en su informe personal, antes de archivarlo. A veces, el enemigo no necesita disparar para recordarte que el mar no pertenece a nadie. En el mundo de las grandes potencias, el silencio puede ser más peligroso que un cañón. Y esa madrugada en el Caribe, el silencio había hablado con fuerza. Semanas después del incidente del Gravely, los ecos diplomáticos aún resonaban bajo la superficie. No había comunicados oficiales, pero sí movimientos. Silenciosos, calculados y más elocuentes que cualquier discurso. En Bruselas, el Comando Marítimo de la OTAN envió una circular clasificada a sus miembros.
Incrementar vigilancia de rutas atlánticas. Coordinar inteligencia con el Comando Sur. Nuevos actores están probando los límites. La frase nuevos actores era un eufemismo. Todos sabían a quién se refería, Moscú y Pekín. El Caribe se había convertido, otra vez, en tablero de poder. No por recursos, sino por presencia. Porque quien controla la percepción del mar, controla la narrativa del hemisferio. En Moscú, un portavoz del Ministerio de Defensa sonrió durante una rueda de prensa al mencionar la reacción mesurada de las fuerzas estadounidenses. No necesitó decir más. El mensaje estaba dirigido tanto a sus aliados como a sus adversarios. El orden ya no se impone. Se negocia. Mientras tanto, China guardó silencio, como acostumbra. Pero en los despachos del Comando Sur en Miami, los analistas comenzaron a detectar patrones inusuales. Transmisiones codificadas, maniobras conjuntas en puertos venezolanos y la llegada discreta de técnicos asiáticos bajo contratos civiles. Washington lo interpretó como una expansión estratégica. Caracas lo presentó como cooperación soberana. Ambas cosas eran ciertas. El incidente del Gravely no provocó una crisis inmediata, pero sí un cambio duradero, el fin de la exclusividad estadounidense sobre la estabilidad del Caribe. La región volvía a ser multipolar, como en los días de la Guerra Fría, pero con nuevos protagonistas y nuevas reglas. En una reunión del Congreso, un senador preguntó al almirante Peterson: ¿podríamos haber actuado de otro modo? Peterson respondió tras una pausa: sí. Pero habríamos cambiado el curso de la historia, y no necesariamente para mejor. Esa frase se volvió confidencial, pero entre los pasillos del Pentágono se repitió con respeto. Porque a veces, la verdadera victoria no se mide en barcos hundidos, sino en guerras evitadas. El USS Gravely volvió al mar semanas después, rumbo a nuevas patrullas. Su tripulación rotó parcialmente, pero en los muros metálicos del destructor aún quedaban las huellas de aquella madrugada. En el puente, bajo una placa discreta, alguien había grabado una frase sin firma. El valor no siempre grita. A veces, solo guarda silencio. El mar volvió a cerrarse sobre sus estelas, borrando toda huella visible del encuentro. Pero la tensión persistía, flotando como un rumor invisible entre las olas del Caribe. Una calma que no era paz, sino una pausa. Una pausa antes de la próxima sombra en el radar.